Todos, absolutamente todos, en algún momento hemos chupado tanto la cabeza de gambas como de langostinos, cangrejos y demás, sin darnos cuenta de que en estas cabezas se acumulan dos tóxicos. Uno, que añadimos personalmente los humanos para facilitar su conservación y que nos va a generar algún problema, pero no especialmente grave, que luego vamos a comentar. Y en segundo lugar, un metal pesado extremadamente cancerígeno. A las gambas y langostinos y demás añadimos normalmente sales de azufre. Estos sulfitos se añaden principalmente para facilitar y prolongar la conservación tanto de la gamba como del langostino y de los crustáceos en general, la verdad. Eso se añade a mucho tipo de crustáceos. ¿Por qué se añade? Pues se añade para evitar que, sobre todo la cabeza, se nos haga un poco más negruzca, que se ennegrezca. Esto, pues al consumidor, porque ahí tenemos parte de culpa nosotros, nos gusta ver la gamba y el langostino pues de ese clásico color asalmonado, que nos da la impresión de que está mucho más fresco y demás. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a manifestar cuando chupamos en exceso cabezas de gamba con sulfitos? Pues básicamente el problema lo van a tener sobre todo personas que tengan asma, que van a tener un ataque, una reacción asmática brutal en muchos casos, y en segundo lugar, y esto ya nos afecta casi que a todos, pues podemos tener reacciones alérgicas en la piel, especialmente urticarias, es decir, picor generalizado en la piel que al cabo de unas horas se nos pasa. Nadie va a morir por esto ni demás, pero simplemente es algo que no deberíamos abusar. Que chupes la cabeza de varias gambas no va a pasar nada, pero si eres un adicto a las gambas y lo haces de forma muy reiterada, evidentemente puedes tener un problema. Y el segundo producto que sí que encontramos en la totalidad de las gambas y langostinos, y que no es un producto que añada el hombre, es el cadmio. El cadmio es un material, es un mineral altamente cancerígeno. Lo encontramos en muchos sitios de la naturaleza. No penséis que solamente está en las gambas o en los langostinos. Lo que ocurre con las gambas y con los langostinos es que en la cabeza de estos crustáceos no solamente están los ojos y las antenitas, está también el hígado, está el riñón y está también el páncreas de estos crustáceos. Es decir, vísceras en las cuales el cadmio se acumula en grandísimas cantidades. De manera que al chuparlo ingerimos un volumen o una cantidad de cadmio altamente tóxica, que luego en nuestro organismo se va a ir acumulando poco a poco en hígado y riñón. Pensar que de forma natural para eliminar el cadmio de nuestro organismo necesitaremos una media de 10 años. Eso que has chupado y que has ingerido cadmio va a costar a tu organismo eliminar, pues ya te digo, una década. Y mientras tanto, la presencia de cadmio es un cancerígeno brutal, además reconocido por el CDC, la FDA, la Agencia Europea de la Sanidad Alimentaria, etc. Eso es algo archiconocido, no es preciso insistir más. Pues esto es lo que os quería contar en este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.